Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Hola, bienvenidos a esta edición del lunes 19 de mayo de Más 569, el podcast, la primera edición de la semana. Soy Jorge Garretón. Lo primero, este podcast es producido por quien les habla, siendo un equipo de yo solo. Para desarrollar este trabajo lo hago por vocación y mi necesidad de desarrollar canales de información y comunicación de noticias relevantes desde mi óptica y perspectiva. En particular, informar en profundidad temas que no son cubiertos o son de forma superficial reportados por la prensa corporativa. Además de no entregar explicación al respecto y dejar que la noticia respire y uno pueda analizarla y entenderla. Para lo cual estamos presentes en Spotify y YouTube. Para crecer y desarrollar este proyecto mediático, los invito no solo a escuchar, sino que a dar like en YouTube junto con suscribirse. Dar like es con el dedo pulgar hacia arriba. En Spotify los invito a seleccionar y pinchar el símbolo más. ¿Qué ocurre? Que al crecer el algoritmo de Google y de Spotify, le dará la opción a terceros de poder acceder a esta información. Al mismo tiempo se agrega automáticamente en Spotify en tu lista de favoritos y de YouTube. Y el podcast estará disponible cada vez que este sea publicado. Esto le permite a terceros que visitan ambas plataformas a conocer el podcast, a escuchar y así generar un lazo e ir desarrollando comunidad. Lo importante es generar tráfico, que genera público y en el tiempo generar recursos para este proyecto. Pero no lo puedo hacer solo, para lo cual tu ayuda es importante. Más adelante seguiré explicando diversos medios para generar recursos para apoyar esta iniciativa. En Chile no tenemos la cultura de pagar por servicios digitales en noticias, como sí ocurre en otras latitudes. Esa opción la exploraré y desarrollaré el modelo de pago por suscripción más adelante, además de hacerse socio o amigo del podcast, por lo cual en ambos o cualquiera de los tres modelos, sea por suscripción, por contribución a este trabajo, desarrollaré diversos conceptos para retribuir la colaboración económica de parte del oyente, sea mediante tazones, poleras o polerones con nuestro logo. Pero eso más adelante. Pero lo primero es suscribirse y dar like en YouTube y pinchar más en Spotify. Muy bien. Vamos a la primera nota de esta edición de día lunes. La economía y el manejo de las finanzas públicas en Chile, como dice el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al igual que en su condición cuando fue presidente del Banco Central, el ministro consideraba que cada actor debe participar según sus competencias y según sus funciones de acuerdo a la ley. Marcel recordaba el momento en que fue presidente del Banco Central, ente autónomo de rango constitucional que según la ley formula política monetaria para el país. Por ejemplo, a través del Banco Central, la Mesa de Dinero desempeña un papel crucial en este proceso, al ejecutar decisiones de política monetaria y gestionar las operaciones financieras que permiten al Banco Central cumplir sus objetivos. Por ejemplo, la Mesa de Dinero puede ejecutar operaciones en el marco monetario para controlar la oferta de dinero y las tasas de interés, o realizar transacciones para gestionar las reservas internacionales del país según el criterio del Banco Central. El ministro Marcel dice que esos actos y decisiones son opinables, pero al mismo tiempo dice que no es opinable o no le incumbe a entes independientes mandatar o ordenar a otro estamento del Estado a cumplir lo que
este ente considera debiese ocurrir. ¿De qué hablo? Bueno, vamos por partes. El Consejo Fiscal Autónomo, un ente creado por ley que tiene un solo objetivo, que es de asesorar y opinar sobre las finanzas públicas, en particular entregar opinión fundada para que los legisladores y en particular el Ministerio de Hacienda y Banco Central tenga otra visión, que es autónoma de las políticas de las finanzas del Estado. Pero lo que no puede hacer como ente asesor es exigir o demandar cómo el Ejecutivo debe realizar sus políticas públicas, como tampoco entrometerse en cómo el Ejecutivo implementa sus decretos de deuda pública y de gasto público. La semana pasada, el Consejo Fiscal Autónomo, la CFA, ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso en sesión en Santiago, su presidente, Jorge Rodríguez, al presentar el informe de la CFA, traspasó los límites legales de ser ente asesor a ser un ente que determina cómo debe ejecutarse el gasto y la inversión pública. En la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que incluye a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso, Jorge Rodríguez explicó la visión de la CFA ante los legisladores, que Hacienda no ha sido realista y que ha presentado un presupuesto 2025, el cual no se puede financiar con los ingresos estimados. Nosotros hemos llamado a toda esta situación que estamos viviendo una situación de estrés fiscal. Expresamente hemos evitado en otras ocasiones hablar de crisis, hemos hablado de estrés fiscal. El punto es que ahora queremos remarcar que este estrés fiscal se ha vuelto prácticamente permanente o derechamente permanente, y además se proyecta que continúe para el 2025, el 2026 y en el mediano plazo. Incluso las mismas proyecciones de la Dirección de Presupuestos para el 2025 y 2026 nos muestran que tampoco se van a cumplir las metas de balance estructural. Para 2025, la autoridad fiscal ha reconocido que no cumplirá la meta vigente. La meta vigente para este año es un déficit estructural. Fíjense que igual siempre estamos hablando todavía en el escenario de que las metas son deficitarias, pero aún así en la meta vigente de un déficit de un 1,1% del PIB, ya el Ministerio de Hacienda ha dicho que no va a ser capaz de cumplirla y que quiere plantearse una nueva meta de un déficit de un 1,6% del PIB. Pero incluso con esa nueva meta, la proyección que pone el Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas es que hoy día proyecta un déficit estructural para este año de un 2% del PIB. O sea, tenemos la meta original de un menos 1,1, la meta nueva propuesta, un menos 1,6, pero la proyección hoy día es que la probabilidad que más espera el Ministerio de Hacienda es tener un déficit de 2% del PIB. A la vez, para 2026, el Ministerio de Hacienda también plantea ajustar nuevamente la meta. Ahora lo que plantea es que la meta del 2026 sea un menos 1,1% del PIB. O sea, la meta que era originalmente para el 25, Hacienda plantea que se corra para el 2026, como retrasando en el fondo todo el calendario de convergencia en un año. Pero también las mismas proyecciones de la DIPRES muestran que, considerando los gastos ya comprometidos para el año 2026, su mejor expectativa hoy es que habría un déficit estructural de un 1,7% del PIB. O sea, hoy día nos está diciendo que incluso la nueva meta para el 26 tampoco se podría cumplir. Tras el estrés fiscal, la CFA dice que balance estructural con gastos por sobre los ingresos fiscales estructurales evidencian que no se ha estado cumpliendo uno de los principios básicos de responsabilidad fiscal, que es financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Agrega luego la CFA: reflejo de que el estrés fiscal se ha vuelto permanente es que para el año 25-26 se avisora un nuevo incumplimiento de las actuales metas de balance estructural. La CFA resaltó que el cambio propuesto por el Ministerio de Hacienda en las metas fiscales repite una práctica que ha dificultado la consolidación de las finanzas públicas al trasladar parte de los esfuerzos de consolidación a las futuras administraciones. Y luego estima que hay que hacer lo siguiente. Punto relevante de la presentación ante el Congreso fue el referido a que por primera vez se invocó lo que la ley señala como otras causales extraordinarias para modificar el decreto de política fiscal,
lo que deja en evidencia desafíos en esta materia, ya que dichas causales no se encuentran definidas en la recientemente reformada Ley sobre Responsabilidad Fiscal. La CFA señaló que si bien la actualización de la norma contribuye a reducir la discrecionalidad del Ejecutivo, no establece criterios específicos para la aplicación de las otras causales extraordinarias, a diferencia de lo que ocurre con las cláusulas de escape, para las cuales se establecen mayores exigencias. En opinión de este Consejo, dice la CFA, esta situación debería corregirse modificando la ley. Luego enfatiza que las razones específicas planteadas por la autoridad, Hacienda en este caso, como causales extraordinarias para hacer menos exigentes las metas del balance estructural, el Consejo considera que solo algunas de ellas se alinean con el carácter excepcional que hoy exige el marco de la responsabilidad fiscal. Y aquí viene lo fundamental. La CFA recomienda pausar la modificación del decreto en el actual contexto de incertidumbre de los mercados internacionales, pues los efectos de la guerra comercial no han sido incluidos aún en las proyecciones fiscales de la Dirección de Presupuesto. Se busca así evitar una sucesión de cambios a las metas. Es decir, la CFA entró en una zona fuera de sus competencias, diciéndole al Ejecutivo qué hacer. En particular, el decreto de política fiscal debiera ser retirado. En otras palabras, le dice al Ejecutivo lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y lo que considera como las razones específicas como causales extraordinarias no están explicitadas y que las debe explicitar. Por tanto, ingresa en atribuciones que no les corresponde. Ahora, el ministro Mario Marcel expresa que es tener opinión sobre la economía y las finanzas públicas es factible, pero no se puede hacer sin tomar en consideración todos los factores que determinan la política fiscal. El ministro Marcel habló en ronda de la vocería de gobierno de todos los días jueves y expresó que todo es opinable, pero dentro de las atribuciones y no fuera de ello. Yo durante más de 5 años fui presidente de un organismo autónomo, más aún, autónomo constitucionalmente como es el Banco Central. Y en muchas oportunidades, a raíz de opiniones, visiones distintas que podía haber, yo siempre señalé que la política monetaria era opinable y que, por lo tanto, nadie podía considerar que el Banco Central tuviera, ¿cierto?, fuera dueño de la verdad y que, por lo tanto, eran temas que que era perfectamente legítimo discutir y tener opiniones distintas. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría, ¿por qué no puede serlo respecto del Consejo Fiscal Autónomo? La ley lo que establece respecto del Consejo Fiscal Autónomo es que opina o se pronuncia respecto de una serie de acciones o decisiones o información que entrega el Ejecutivo. Ya esa es la lógica que tiene la ley. Y eso, por supuesto, esas opiniones o recomendaciones, etcétera, perfectamente uno puede coincidir o puede no coincidir con ellas. Si nosotros hubiéramos participado de la sesión en la cual se presentó este informe, habríamos probablemente hecho planteamientos similares a los que están en el oficio. Desgraciadamente no fuimos invitados en su momento, así que consideramos que la mejor manera de poder comentar era hacerlo por escrito ante la misma presidenta de esa comisión. El ministro Marcel respondió severamente en un oficio presentado a la comisión mixta, según explicó el Diario Financiero. Marcel respondió, y cito, «Nos parece evidente que el tono del informe es inusualmente severo para un documento de esta naturaleza, incluso al compararlo con informes previos del propio CFA. Esto es particularmente relevante considerando que el mandato legal del CFA se orienta en general a comentar sobre documentos
informes y datos proporcionados por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Agrega el ministro Marcel en su minuta presentada a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, el Ejecutivo definió una nueva trayectoria para el balance estructural 2025 y 2026 con metas realistas que pretende cumplir íntegramente. Dado el horizonte de 2 años, resulta poco comprensible que la CFA exija que la consolidación requerida se logre solo mediante cambios no legislativos, criterio particularmente inexplicable considerando que el propio presupuesto para el 2026 será materia de ley y que ya existe un ajuste administrativo en curso del 0,3% del PIB, explicó el ministro Marcel. Luego agregó, ello contrasta con anteriores oportunidades en que el CFA ha llamado la atención sobre decreciente efectividad de medidas administrativas de corto plazo frente a cambios más sostenibles y permanentes en el tiempo. De hecho, parece difícil concebir una inflexión en el curso de la política fiscal como plantea el CFA, solo con medidas administrativas. Y luego el ministro de Hacienda explica la situación fiscal vigente y las medidas que está tomando el gobierno, que el recorte del gasto busca no dañar las bases de las finanzas públicas. En particular, Chile se encuentra expuesto a riesgos externos de la economía mundial y en particular ocasionados por el gobierno de Donald Trump con su política arancelaria. El gobierno sigue comprometido a hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Ese ajuste fiscal es de prácticamente $2.000 millones, de los cuales alrededor de 550 son los ajustes que ya se han hecho por la vía administrativa. Una cifra similar es lo que se va a hacer en lo que resta del año también por la vía administrativa. Y luego hay 850 millones de dólares más o menos, que son ajustes que se apoyan en legislación que está en tramitación en el Congreso. Entonces hay un ajuste importante. Si uno lo mide en términos de lo que los economistas llamamos impulso fiscal, es decir, la diferencia entre el balance estructural del año anterior y el que se plantea para este año, eso es una diferencia de 1,7 puntos del producto. ¿Ya? 1,7 puntos del producto es el mayor ajuste o la mayor consolidación fiscal que ha ocurrido en un año con la sola excepción del 2022, desde que existe regla fiscal hasta ahora. Entonces, ¿dónde están las diferencias con lo que estaba planteado en el informe del Consejo Fiscal Autónomo y que es lo que nosotros mencionamos en nuestra minuta? Las diferencias están en que el Consejo Fiscal Autónomo querría que ese ajuste fuera mayor, querría que fuera mayor en medio punto del producto, o sea, más o menos 1.500 millones de dólares, y querría que todo se hiciera por la vía administrativa, que no requiriera legislación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros respecto de eso? Que hacer un ajuste de esas magnitudes y solo por la vía administrativa no solo es inviable desde el punto de vista operacional, sino que sería contraproducente para nuestra economía. Y por eso es que nuestro compromiso es el de estos $2.000 millones de dólares de recorte de gasto y esa reducción de 1,7% del producto en el balance estructural. ¿Y por qué estimamos que es así? Porque, primero, porque el mismo Consejo Fiscal Autónomo señala en un pasaje de su informe que tendría que hacerse un ajuste mayor, pero sin modificar o sin afectar la política social y sin afectar la inversión. Entonces, si uno toma el conjunto del presupuesto, le resta lo que es obligatorio por ley, ¿ya? Le resta todo lo que es contractual y que no se puede cambiar, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda. Le resta el gasto social
y le resta la inversión pública, la verdad es que lo que queda hace imposible hacer un ajuste de esas magnitudes. Y por otro lado, si acaso fuera posible o se hiciera a costa de gasto social o a costa de inversión, significaría un shock contractivo muy grande para nuestra economía, en un año en el cual el temor es que haya un shock contractivo externo. Ese shock contractivo sería de 2,2 puntos del producto, ¿ya? Entonces, eso en el fondo sería hacerle pagar al país, ¿cierto?, el precio de una diferencia en la estimación de ingresos en el año 2024. Claro, no se puede castigar a la ciudadanía del problema de la caída de los ingresos el 2024. Pero no podemos olvidar que esta situación no fue generada por Hacienda o en particular por el gobierno de Gabriel Boric. La base fundamental de la estrechez fiscal tiene su raíz en el rechazo a la reforma tributaria por la Cámara de Diputados el mes de abril del año 2022. Ahí se generó el desbalance de las finanzas públicas. Fue la derecha, en Chile Vamos, republicanos, social cristiano, el partido de la gente zorrona de Parisi, quienes al rehusar legislar la reforma tributaria, y aún recuerdo al diputado RN Diego Charpin gritando desaforado mientras no se legislaba o se desaprobaba legislar, el momento en que se rechazaba la idea de legislar la reforma tributaria que era todo por las pymes. Bueno, ahí nació el desajuste y que Marcel ha venido manejando desde esa fecha en adelante sin dañar las finanzas públicas, legislando por aquí, legislando por allá, buscando la forma de generar los recursos para cumplir con las metas. Además, Marcel jamás culpará a la derecha de esto. No culpará a nadie, no está en su ADN. Le corresponde a los medios explicarlo. Como nadie lo hace, lo hago yo desde esta tribuna. El ministro Marcel agregó que no le corresponde dentro de la ley al Consejo Fiscal Autónomo meterse donde no le corresponde. Es un ente no electo. La ciudadanía no eligió a un ente técnico opinante que asesora a los entes determinados para desarrollar políticas públicas. Un ente técnico que nadie conoce salvo quienes estamos involucrados en la política. Ahora, respecto del cambio del decreto o la pausa en el decreto, lo que a nosotros nos parece es que pausar, postergar o echar pie atrás solo le agrega incertidumbre a nuestra economía. Nuestra economía en este momento requiere más certidumbre, no más incertidumbre. Lo que nosotros hemos escuchado de muchos observadores externos de nuestra economía, clasificadoras de riesgo, organismos internacionales, es que es preferible tener un curso de ajuste, un camino de ajuste más gradual, donde las metas sean desafiantes pero alcanzables, que plantearse metas que no se van a cumplir, que no va a ser posible cumplir. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está reflejado en ese decreto, y esa es la razón por la cual nos parece que no correspondería cambiarlo. Ahora, por último, hay una discusión sobre si está dentro o no de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo recomendar o sugerir que se postergue un decreto de estas características o se pause un decreto de estas características. Entonces, yo mencionaba al comienzo que las facultades del Consejo Fiscal Autónomo están todas, todo lo que señala la ley, todo está en función de opinar, comentar, hacer recomendaciones, pero no es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo. Y les doy dos ejemplos para que se pueda entender. Pensemos que hay un nuevo gobierno que tiene, de acuerdo a la ley, ¿cierto?, que emitir un decreto durante los primeros 90 días de su mandato en que fija el curso de la política fiscal. Entonces, imaginemos que en una situación parecida a esta, el Consejo Fiscal Autónomo dijera que recomienda cambiar ese decreto, cambiar el curso de la política fiscal de un gobierno que ya la definió de acuerdo a sus facultades y a su responsabilidad por la política fiscal. Otro ejemplo, supongamos que hay
una reforma tributaria que puede subir o puede bajar los impuestos. Y el Consejo Fiscal Autónomo recomendara o sugiriera retirar ese proyecto del Congreso. Entonces eso nos ayuda a entender que ¿cierto? El rol que cumple el Consejo Fiscal Autónomo, la manera en que está definida su función, es en el sentido de informar a los actores de la política fiscal, al gobierno, al Congreso y, por cierto, a la opinión pública, de lo que en su opinión ¿cierto? Es compatible con la estabilidad fiscal, etcétera. Pero luego las decisiones a quien corresponden es al gobierno, es la autoridad, porque es quien es responsable de la política fiscal. El senador Ricardo Lagos Weber, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado y parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, fue duro, muy duro con la CFA. Esta semana se ha generado un debate en torno al informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto a si se ha accedido o no en sus atribuciones. El rol del Consejo Fiscal Autónomo, que es muy importante, que hemos apoyado desde un inicio, es evaluar y monitorear el cumplimiento de la meta fiscal. 2, hacer un seguimiento de la misma ante eventuales desviaciones de la meta fiscal, de la regla autoimpuesta. Y 3, en caso de que se cumpla esa condición, de proponer mitigaciones al respecto. Lo que no le cabe es pronunciarse sobre la meta de política fiscal, porque la meta de política fiscal es una atribución exclusiva del ministro de Hacienda a vicepresidente de la República. Y esto genera un precedente muy serio, porque en marzo próximo asumirá un nuevo gobierno, con un nuevo ministro o ministra de Hacienda. Y la pregunta que uno se hace ahora es, cuando ese ministro de Hacienda dicte su meta de política fiscal para cumplir con el balance estructural, ¿el Consejo Fiscal Autónomo va a poder decirle, mi amigo, usted no puede hacer eso? Creemos respetuosamente que eso no es posible. Por eso, las críticas o nuestros reparos al informe han sido mesurados, tranquilos y en este espíritu. ¿Por qué? Porque hay que cuidar al Consejo Fiscal Autónomo, organismo que muchos de nosotros empujamos con mucha fuerza para que se creara. Pero al mismo tiempo, como así debemos cuidarlo todos los que comentamos su accionar, también creo que el primer responsable para cuidar al Consejo Fiscal Autónomo es el Consejo Fiscal Autónomo cuidándose a sí mismo. Por eso que creo que este informe debería haber sido un poco más balanceado. Recordemos que la meta para ajustar las finanzas públicas del déficit estructural es del 0,3% del PIB para este 25 mediante acciones administrativas, acciones que han implicado recortes en diversas esferas del gobierno y sus agencias. Para el año 2026, Hacienda proyecta un déficit estructural del 1,6%. Eso será debatido en la ley de presupuesto que partirá el segundo semestre de este año. Debate que estará cruzado con las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. Un detalle, recordemos que la deuda pública de Chile es el 41,3% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del 45% que es estimable como un techo. Y muy por debajo de lo que es en Estados Unidos, que es sobre el 110%, o Gran Bretaña, que andan por allá, o en Japón, que los últimos 100 años ha vivido con déficit estructural. En Chile las finanzas están ordenadas. El problema es este otro. No podemos dejar de no recordar que la estrechez fiscal tiene nombre y apellido y es la no aprobación a legislar de la reforma tributaria en abril del 2022, cuando la derecha se alineó para rechazar la idea de legislar, ni siquiera opinar, manifestarla, verla, sino que no legislamos, no rechazamos completo, no vamos a verlo. Ahora toca pagar los platos rotos de la venganza de la derecha a todos los chilenos por el actuar del Frente Amplio durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El rencor y odio, digámoslo, de Chile Vamos hacia el Frente Amplio era supino, además de culparlos del estallido social como un intento de golpe contra el gobierno de Piñera. Pero esa historia no se cuenta y no se explica. En la economía, la política y sus actos son fundamentales para darle su curso. El curso para la realidad vivida hoy
ocurrió en abril del 2022 cuando se rechazó la idea de legislar. Lo vuelvo a reiterar. Con esta única nota ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Estamos de regreso este miércoles 21 de mayo. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.